En este episodio vamos a ver la parte número 2 de nuestro video y quiero recordarles que este libro es impresionante porque tiene que ver mucho con lucha y con guerras es impresionante, pero eh, quiero recordar Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y yo quisiera recordar eso, que nuestra lucha es así, nuestra lucha tiene que ver con las huestes espirituales de maldad que se han levantado. Y simplemente quería hacer ese recordatorio y vamos a empezar con con nuestro video de hoy. Muy bien, quiero comenzar recordando de la gráfica que mostré la semana pasada de tiempo, una línea de tiempo que mostré, que no la voy a explicar del todo. Aquí quiero señalar un par de cosas nada más en esta gráfica. Una que es los dos reyes, el Roboam y Jeroboam, la línea de tiempo del año 500 antes de Cristo al año 1000 antes de Cristo. Y quiero hacer notar algo que durante la semana estuve revisando esta tabla y quiero compartir eso porque tiene que ver mucho con nuestra forma de ver las cosas. Y yo le pido a Dios que aprendamos algunas cosas para ir como cambiando un poco nuestro sentido de ver las cosas. Y aquí tienen dos agujas, van caminando, una va caminando para allá y esta va caminando en el sentido correcto del tiempo. Esta va caminando al revés y lo estoy haciendo a propósito porque esta es nuestra línea de tiempo de nuestra mentalidad occidental. Estas líneas de tiempo no existían en la época cuando estas cosas sucedieron, o sea, no existían. Y aquí abajo agregué una, aquí abajo, donde dice 3061, agregué, estos son años... Mauricio, ¿Sí? yo tengo mi pantalla en negro. No sé si soy solo yo que no logro ver lo que estás diciendo. Muy bien. Voy a preguntar ahí a alguien que pudiera informarme. Perdón, yo pienso que se te va a cargar en un momento. Igual me pasó a mí. Cuando entré tardó como unos 3 minutos en cargarse la página. Estabas hablando, Mauricio, al final, antes de poner la gráfica, y no miraba nada, y a los minutos después entró la señal. Yo digo que ya le va a cargar a Cris. Muy bien, gracias por la información. Voy a pasar rápido aquí, si acaso puede ser que la gráfica esté muy cargada y esté pasando mucha información, pero no me pareciera, no, me parece raro. Pero bueno, sigamos adelante. Tengo un reloj, voy a tratar de escribir. No sé si Ricardo todavía estás viendo. ¿Me podrías dar un feedback? Mi pantalla está en negro, pero tengo buen audio, así es que sigo escuchando, Mauricio. Ya veremos qué pasa. Bueno, muy bien.
Solo quiero recordar que estamos en una clase en vivo y estoy grabando a la vez, y esa es la razón por la que hemos hecho estos comentarios. Muy bien, hay un reloj que camina, el reloj camina hacia adelante y el otro camina hacia atrás, y es que eh, yo quería, yo quería esta parte, esta línea, va caminando al revés, tengo un reloj caminando al revés, y yo quería hacer ese comentario porque nosotros como personas occidentales que tenemos mente occidental, vemos la historia hacia atrás, la vemos como nuestro punto de referencia es nuestro presente, y el pasado lo vemos hacia atrás. Y eso es interesante, es muy interesante porque eh, cuando empezamos a meditar bien las cosas y vemos como, por ejemplo, aquí en la línea de aquí abajo, la línea va contando los años correctamente, ¿verdad? Entre comillas. Eh, entonces, los eventos que van sucediendo de una forma que es más natural. Con eso quiero decir, lo digo porque cuando empecé a ver la línea de la Biblia, la línea de tiempo, como los judíos la han venido contando, los datos cambian un poco en términos de tiempo, pero la información es mucho mejor, porque eh, es más lógica, es más lógica, y eso es lo que yo que quería como comentar al principio de este video, quería comentar eso. Aquí pongo ya los reyes, como lo hice la semana pasada, los reyes de la tribu del norte, los reyes de la tribu del sur están en azul, los de la norte están en morado o lila, y ahí van entrando en esa línea de tiempo, como decía yo. En ambos casos, los, los nombres que están en blanco de ambas tribus, de los reyes de ambas tribus, los nombres que están en blanco, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y los nombres que están con color o el naranja es que regular, no hicieron todo bien delante de Dios, pero sí se esmeraron un poco, y los que están amarillos hicieron las cosas bien. Ambas de las dos, la casa del norte, la casa de Israel y la casa de Judá, ambas hicieron en general, en términos generales, faltaron al pacto de Dios. En el caso de Samaria, se fue a la diáspora, ya lo vimos, y en el caso de Judá, cae y también fueron a la diáspora cuando fueron conquistados por Babilonia y terminaron en Babilonia. Entonces, quería recordar esta gráfica, y hay algo más que quería enseñar de esta gráfica, y es Daniel. Y en este profeta, yo quisiera tomar unas escrituras la clase de Daniel que tuvimos esta semana, y quisiera, para poder conectar precisamente, aprovechar a algunos de ustedes que han recibido ese curso, y conectarlo con esta parte, porque el libro de Macabeos es un libro que no es usual estudiar, porque no está en nuestras Biblias. Pero la semana pasada dije, la información que está ahí es información que es muy cierta, muy precisa, particularmente para los arqueólogos que han hecho arqueología con este libro, con la información que hay en el libro, y han llegado a descubrir cosas interesantes.
aquí tenemos la siguiente gráfica que, que es la que nos está, la que nos está describiendo lo que hoy estamos estudiando, que es estas dos áreas. Entre el año 200 y 100, este es el área que hoy estamos viendo que nos interesa ver, es esta área de aquí, donde está, ya vimos la semana pasada lo de Alejandro Magno y cómo toda esta parte de la historia comenzó con el reino de los Seleucidas y el reino de los Ptolomeos, y cómo entre ellos, unos que estaban en el sur, los Ptolomeos estaban en Egipto y Seleucidas en el norte, y cómo ellos luchaban uno contra otro, y Israel estaba en medio de esa lucha, y por eso es bien importante esta parte de la historia, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, pero quiero, como les dije, introducir a Daniel, que él estaba en el año, digamos que en esta gráfica no se ve porque es en el año 620 por ahí, es su época y menos, o sea, antes de nuestra era, ¿verdad? En el año 600 y pico, y por eso es que no está acá, pero yo sí quiero sacar unas escrituras que son las que conectan con esta época, pero no solo conectan con esta época, sino conectan, o sea, no conectan con la época que nos incumbe de que estamos estudiando, sino también conectan con la época actual. Y por eso quiero sacar estas escrituras. Entonces acompáñenme, y yo quiero, aquí también tengo otra, digamos que este es un reloj, y aquí me voy a detener un momento solo para explicar qué tengo acá. En el slide anterior estábamos viendo una línea histórica que es la que normalmente encontramos en los libros. Es la forma occidental de cómo nosotros hemos estudiado la historia. En este estoy tratando de transmitir algo diferente. Aquí hay un número 9. Ese número 9 tiene que ver con el 9 del mes, de este mes que estamos en la Biblia. O sea, actualmente, hoy, estamos en el mes noveno, que le llaman Kislev. Es el nombre que se adoptó, ese nombre, el nombre de Kislev, pero es el mes número 9. No sé si dije año, pero es el mes número 9. Disculpen, mes noveno del calendario bíblico. Tengo 3 puntos. Ahorita la aguja va a pasar. Ese primer punto donde está pasando la aguja en este momento es el punto de la fiesta de Pascua. Este es el punto de la fiesta de Semanas, y este es el punto de la fiesta de trompetas, expiación. No puse todas las fiestas, sino que solo puse, ahí hay 3, aquí hay 3, aquí hay una, y aquí hay 3, suman 7. Pascua, panes sin levadura y primicias, Semanas, y el día de las trompetas, el día de expiación y el día de tabernáculos. Y a donde va ahorita la aguja, aquí empieza la parte del mes noveno. Entonces, este es un reloj profético, le voy a decir, porque el reloj sigue señalando las mismas cosas, y estas escrituras que yo voy a leer nos van a dar un ejemplo muy claro de qué es lo que yo estoy tratando de decir. Por ejemplo, aquí hay 3 círculos, que vienen de adentro para afuera, ¿verdad?
De adentro es la parte de la historia que ya pasó y la parte de afuera es la historia que estaría pasando. O sea, si esto fuera un espiral, se estaría desenrollando de esta forma hasta llegar al punto donde nosotros estamos viviendo ahora, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que si Daniel está hablando de esta época, está hablando en esa época, en la época en que él habló, en la época en que se dieron las cosas. No necesariamente se dio, porque no dice la Biblia, pero sí está hablando de épocas y estas dos, por ejemplo, se están dando en el mismo mes. De hecho, la historia de los macabeos se da en ese mes. O sea, no fue nada más en ese mes, sino que fueron varios años que duró esta historia de los macabeos. Pero en el punto donde se secuestró, voy a decir, al templo por las fuerzas paganas y en el punto donde los macabeos liberaron el templo, fue en el mismo día, literalmente, nada más que fue en diferentes años. Pero qué coincidencia. Ahora, esa es la parte que yo no considero una coincidencia. Yo dije que coincidencia hablando irónicamente. Pero en la Biblia no hay coincidencias, ni siquiera existe esa palabra en el hebreo. Es una incidencia, es un hecho, ¿verdad? Y esa es la parte que quería señalar. Y cuando estamos hablando de estas escrituras que voy a leer de Daniel, estamos hablando precisamente de hechos que sucedieron y que vuelven a suceder y que vuelven a suceder. Así funciona la profecía, así funcionan los actos proféticos de la Biblia. Otro ejemplo muy clarísimo es el punto de la Pascua, donde Israel salió de Egipto, ¿verdad? El punto, Dios redimió a Israel, lo sacó de la esclavitud. También aquí fue donde Yeshua murió por nosotros y Él se entregó a su vida por nosotros. Este es otro punto de donde se da lo que yo estoy tratando de decir. Se dio en el mismo día. Y igualmente este punto, que fue donde se recibió la Torá y además donde se recibió el Espíritu de Dios en el aposento alto, en el mismo, digamos que en el mismo momento donde la aguja estaba apuntando acá, voy a decir, porque todo va revolviendo sobre las mismas cosas. La Biblia va descubriendo proféticamente, va descubriendo en una línea de tiempo de esta naturaleza, no como la expliqué en el principio. Como yo la expliqué en el principio, como la estábamos viendo en el inicio de este video y del video anterior, es la forma en como nosotros occidentalmente la estudiamos, pero yo les animo a que vean esta forma de medir el tiempo a través de la Biblia, a través de las profecías, porque las profecías vuelven a suceder. Una vez dicho esto, empecemos a ver las escrituras. Primero vamos a ver en Daniel 11, Daniel 11, versículo 5, que dice: entonces el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él, dominará, su dominio será un gran dominio. Aquí está hablando Daniel está profetizando sobre Israel, sobre los reyes del sur que van a estar en Israel. Y aquí es donde Daniel está hablando de los reyes Ptolomeos,
que precisamente es esa lucha que yo estaba hablando entre el imperio de Ptolomeo o el reino de los Seleucidas, y entre ellos había luchas, ¿verdad? Y dice el 6, versículo 6, y años después harán una alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición ni poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que trajeron, con el que la engendró y con la que sostenía en aquellos tiempos. Aquí está hablando de que el rey del norte y el rey del sur van a hacer una alianza. La forma de hacer alianzas eran a través de bodas o uniendo familias reales, y eso es lo que estaba pasando. Entonces, eh, el rey del sur hace una alianza donde la hija, que el rey del sur es el rey Ptolomeo, Fidelfo, de Egipto, envía a su hija y que se casa con Antíoco Teo del reino del norte, de los Seleucidas, y ellos son ahí donde hacen una alianza, pero esa alianza no funciona muy bien porque eh, el rey del norte estaba casado y ya con la otra mujer ya hubo problema. Entonces, eh, ahí empezó un problema y la mujer del rey, que se llamaba Laodice, eh, decidió, no voy a profundizar mucho en esto, decidió matar al rey y lo mató, y ahí terminó la situación con este rey, ¿verdad? Y todo esto estaba sucediendo justamente antes de la época de los macabeos, o sea, antes de que comenzara todo. Y en Daniel 11:20 también vemos que se levantaría en su lugar, después de este rey, eh, otro que enviaría un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días también sería destruido, aunque no en ira ni en batalla. Y aquí está hablando de Seleuco IV, es el rey eh, que puso muchos impuestos sobre Jerusalén. Y este rey se dio cuenta que de los tesoros que habían en el templo de Jerusalén, y a él le interesó mucho eso. Entonces, este rey mandó a saquear el templo. Y aquí fue donde entraron los griegos, entraron al templo a saquearlo. Y mi punto es el siguiente: aquí Daniel está informando, está profetizando sobre todos estos eventos de antemano. Entonces, esa es la parte interesante de todo esto. Este rey que mandó a matar, que mandó a saquear al templo, o que saqueó el templo, al final murió envenenado, pero y después de él viene otro que se levanta, y en su lugar se levantó un hombre despreciable. Este fue un hombre terrible, un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho la alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará con poder, con poca gente. Este es Antíoco IV.
¿verdad? Aquí está hablando de este rey despreciable que se está levantando y es el hombre que cabalmente estamos hoy leyendo en la historia de los macabeos. Y es un hombre terrible, despreciable, y aquí es donde quiero ir haciendo algunas similitudes con cosas que sucedieron. Aquí está Daniel profetizando hacia adelante, que son 200 o 300 años hacia adelante, así calculándolo sin contar en mi mente. Pero también está hablando está sugiriendo qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. O sea, aquí está Daniel hablando profecías que tienen revelación para el tiempo de los macabeos y para el tiempo nuestro. Y esa es la parte, por eso es que a mí me interesa mucho la historia de los macabeos, porque nosotros podemos ir alineando esa historia a muchas cosas que están pasando. Voy a dar un ejemplo. Hoy en día en Estados Unidos ha habido en la política con el presidente Donald Trump. Hace 2 años fue elegido y hubo una controversia de que él estaba siendo una persona que era un agente de los rusos y que por eso es necesario que Donald Trump vaya a juicio. Y hay mucha intriga, hay mucha mentira involucrada y eso es precisamente lo cercano a lo que Daniel está diciendo, muy parecido con lo que pasó con Antíoco. O sea, la mentira está reinando, la persona que quiere tomar el poder es una persona despreciable, o sea, se han metido en unas cosas, estoy hablando de hoy en día, ¿verdad? Y, y eso es como ahorita están tratando de darle un golpe técnico, político, y, y es una forma de querer apoderarse del reino con intrigas, así como dice aquí en Daniel. Entonces, esas son cosas que siguen pasando, ¿verdad? De ahí en Daniel 23, no sé si leí sí, no sé si lo leí el versículo 23, pero dice, y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará el poder con poca gente. Ese es el espíritu que prevalece hoy, y nosotros, es donde nosotros tenemos que entrar, porque aquí es obvio, las tinieblas entraron, así como entraron las tinieblas en la época de los macabeos, están entrando las tinieblas en nuestra época. A través de mentiras, a través de engaño, a través de decepción, se está tratando de mover la mentalidad de la gente. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar sabidos de que nuestra época va a funcionar de la misma manera, con mucho engaño. Entonces, en un tiempo de tranquilidad, como dice aquí en Daniel 11, entrará en lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres, repartirá entre ellos despojos, botín, riquezas, y con las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con gran ejército. El rey del sur se movilizará para la guerra, un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir porque hundirán intrigas con él. Entonces, es impresionante
lo que está hablando, porque está hablando de la época de los macabeos y a la vez está hablando de nuestra época en este tiempo de tinieblas, ¿verdad? Las fuerzas de poder espiritual están tirando tinieblas sobre nosotros, donde los medios de información, ahora estoy hablando de nuestros días, los medios de información que nos comunicaban las noticias, hoy se han vuelto medios de desinformación y no nos están dando noticias verdaderas. Y todo esto se ha vuelto un gran escándalo a nivel mundial. Esa es la diferencia o lo que lo hace interesante a nuestros días, que esto está pasando a nivel mundial, no es localizado en un lugar, ¿verdad? Entonces, Daniel sigue hablando en el versículo 26 y dice: y los que comen de sus manjares lo destruirán, su ejército será barrido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Y aquí está hablando de los reyes del norte y de los reyes del sur en la época de los macabeos. Y entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá en su corazón volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra este y volverá a su tierra. Aquí esta es la parte más importante de lo que Daniel está profetizando. Y lo que Daniel está profetizando aquí es que este rey malévolo, despreciable, desagradable, este rey lo que tiene en su mente es alejar a la gente del pacto. ¿Y de qué pacto estamos hablando? El pacto de Dios, el pacto que hizo en la Torá. Ese pacto que es el pacto vigente de la época, de todas las épocas, porque no solo es de esa época. Ese pacto es el que este rey está interesado en que nosotros lo desechemos, en que lo ignoremos, en que lo tiremos a la basura, en que digamos no es válido. Pasó en la época de los macabeos y pasa en nuestra época. Hay un movimiento muy fuerte, muy general, las masas siguen eso, en querer abolir precisamente este pacto. Y precisamente ese es el espíritu del anticristo. Alejar a las personas de ese pacto. ¿Por qué? Porque al alejarlos y al voltear a las personas contra ese pacto, él está ganando espiritualmente. En la época de los macabeos no era así. Él estaba tratando de cambiar la mentalidad de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaban ser helenizados por Antíoco. Entonces, adelante, perdón, creo que me adelanté en el versículo 29, dice que en el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él las naves de Quitim, se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él, volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Esto es increíble porque precisamente él entra y está tratando de que
cambiar la mentalidad, este rey está tratando de cambiar la mentalidad de la gente, y hay quienes dentro, hablando de los judíos, hay quienes aceptan eso. Y el rey viene y literalmente los soborna, ¿verdad? Entonces él lo que hace es favorecerlos, a los que están con el rey, a los que deciden abandonar el pacto, que están con el rey. Entonces ellos reciben regalos de Antíoco IV, y eso es lo que está pasando. Él favorece a los que desean abandonar el pacto. Vean cómo históricamente va pasando esto. Si vemos la línea, como al principio vimos la línea de los reyes lo que hicieron, los reyes que hicieron lo malo delante de Dios, son todos ellos los que abandonaron el pacto. Y por eso, por haber abandonado el pacto, Israel se fue a la diáspora. Lo mismo está sucediendo acá, y lo mismo está sucediendo hoy en día. Entonces, estos son los judíos que apoyaron la visión helenística de las cosas. Otra vez me pasé, creo. El 31 dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Ahora, aquí está, solo miren la forma en que Daniel está describiendo el pacto. Y él está diciendo: se levantarán tropas, profanarán el santuario y la fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. O sea que básicamente nosotros sabemos que el pacto que Dios hizo fue eterno. Así lo dice la Biblia, y la Biblia no se equivoca. Es eterno. Entonces, aquí está diciendo Daniel que la gente va a abolir ese pacto y van a establecer la abominación desoladora. Esto es tremendo. Esto es totalmente tremendo, ¿verdad? Porque van a profanar el santuario y van a abolir. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esa red de antimañas de abolición del pacto de Dios. Aquí es donde se ve que el pueblo de Israel se divide entre los que deciden abandonar el pacto y los que deciden abrazar el pacto. Y miren, vamos a ver qué es lo que pasa con los que abandonan el pacto y qué es lo que pasa con los que abrazan el pacto. Y este es precisamente la división que entra entre el pueblo de Dios, que actualmente se traduciría de la misma forma. O sea, ahora lo estaríamos viendo de la misma forma. Quienes no quieren entrar, quienes no quieren entrar en el pacto, y quienes sí lo van a abrazar. Dice, sigue hablando Daniel 11:32, dice: con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. En otras palabras, los van a comprar, les van a dar regalías, los van a comprar para que ellos sean parte de la nueva forma de pensar. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Aquí están los dos precisamente. Va a haber gente que conoce a Dios, conoce sus pactos, y esta gente
va a actuar y a actuar fuertemente y va a ponerse del lado de Dios. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Aquí está Daniel precisamente dándonos una idea exacta de lo que fueron los tiempos de los macabeos y de lo que van a ser nuestros tiempos. Exacto. Está dando una forma exacta de cómo van a suceder estas cosas. Sigamos en el siguiente. En el versículo 36 dice, aquí está Daniel hablando otra vez, viendo hacia adelante, hablando de su época, mencionando con exactitud las cosas que están sucediendo. Hoy está sucediendo lo mismo. La gente está siendo sobornada. Los medios están siendo sobornados. Todo está siendo comprado. O sea, el grado de soborno que hay hoy en día es tremendo. Llega a los niveles más altos. Y nosotros estamos viviendo este momento. Son momentos que hace 15 años ni los pensábamos vivir. Hoy los estamos viviendo con asosiego y con mucha dolor ver lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial. Muy bien, el 36 dice, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá sobre todo Dios y contra Dios de los dioses dirá cosas horrendas, y él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importa los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importa ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre ellos. Este es precisamente el espíritu del anticristo, que se está ensalzando sobre cualquier valor, sobre cualquier temor a Dios, sobre cualquier mandamiento de Dios. No mentir, por ejemplo, lo hacen, la mentira simplemente fluye más que la verdad hoy en día. Los asesinatos, voy a decir, como el aborto y ese tipo de cosas que se han proliferado a niveles increíbles. Y esa es la arrogancia que el hombre se ha tomado, y el espíritu que hay detrás de esa arrogancia es lo que está imperando y gobernándonos hoy en día. Y eso es lo que hace similar lo que Daniel está hablando a los días de los macabeos y a nuestros días, donde la abominación desoladora está volviendo a suceder. Así como dijo Daniel en esos días, como lo dijo cabalmente en esta dirección, en la época de los macabeos y en nuestra época. Y así es que funciona la profecía. La profecía funciona a ese nivel. Dios está permitiendo todo esto. Él es el que está dejando que pasen estas cosas. ¿Por qué? Porque Él está escogiendo a su gente. La gente, su gente, la gente que ama a Dios, simplemente al ver que están pasando estas cosas, lo que hace es tomar una postura y decir, eso no lo acepto.
y no lo voy a aceptar. Y esa es la postura que toman. Y por supuesto, va a haber problema, va a haber una lucha espiritual. Y eso es lo que estamos viviendo. Y hay gente que no lo va a aceptar. Y ¿qué va a hacer? Lo que históricamente el hombre ha hecho. El hombre que tiene tinieblas en su mente. ¿Qué ha hecho históricamente? Ha rechazado el pacto de Dios. Y aquí no estoy hablando de una religión, estoy hablando de todas las religiones. Estoy hablando de la condición humana, de cada hombre. Decide por sí mismo si rechaza o abraza. Y eso es lo que está sucediendo. Esa rechaza el pacto o abraza el pacto. Eso es lo que está sucediendo, como habló Yeshua en la parábola de las ovejas y los cabros, que va a poner a las ovejas del lado derecho y a los cabros del lado izquierdo, y los está separando. Eso es precisamente lo que está haciendo, lo que hizo. Por eso los macabeos son geniales, porque nos están dando una idea de qué es lo que va a suceder justo antes de la venida del Mesías, que es básicamente lo que sucedió también en esa época. Sigamos adelante. Versículo 38 dice: en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata. O sea, muchos se van a enriquecer, van a ser sobornados en esa época. O sea, aquí viene Antíoco y lo que está haciendo es comprando a los judíos para que se vuelvan de su lado. ¿Qué pasa con los judíos ante tal jugosa oferta? Unos dicen, yo acepto, y otros dicen, yo no acepto. Yo me mantengo abrazando el pacto de mis padres. Y otros dicen, no, si a mí me interesa el dinero, eso es lo que yo quiero. Entonces se dejan sobornar. Hoy pasa lo mismo. Ya no son los gobiernos los que nos están gobernando. Ahora son las empresas que nos están gobernando. Ellos nos dicen qué hacer. Ellos nos dicen si estamos fallando o no estamos fallando con sus políticas empresariales. Eso se ha transformado. El espíritu del anticristo ha vuelto a resurgir y eso es lo que hoy en día está operando. Y por eso es lo que tiene de sentido la época de que estamos viviendo. 39 dice, y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que reconozcan, colmará de honores, les hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por precio. Tremendo. El que acepte va a surgir, lo van a poner de CEO de las empresas, que por cierto, muchas de las empresas que hoy están operando, una es esta en la que yo estoy transmitiendo este video, todo su directorio de ejecutivos se vino abajo y comenzaron a salirse de la empresa, a renunciar, y a otros los echaron por escándalos que han pasado adentro. Es todo tipo de escándalos, no voy a decir tanto, pero es precisamente, ¿por qué? Porque la gente abrazó las tinieblas, porque fueron comprados, porque aceptaron dinero a cambio, con el hecho de estar bien económicamente, se han metido y han abrazado las tinieblas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Sigamos adelante. Esto es lo que está pasando en los tiempos del fin. Y Daniel está proyectando estas profecías al tiempo del fin y al tiempo de los macabeos también. O sea, pero es
básicamente es al tiempo del fin. En Daniel 8:17 dice, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Es nuestro tiempo. O sea, Daniel está hablando de esta situación que vivieron los macabeos, porque vamos a ver también en el libro de Macabeos se hace referencia a estas profecías y ahí conectan, ¿verdad? Hoy en día, en el tiempo del fin, Daniel nos está haciendo que conectemos con estas profecías. ¿Qué es lo que estamos viendo que está pasando hoy? Lo interesante, como les dije, es que esto está pasando a nivel global, no es a nivel Estados Unidos o Europa, no, es a nivel global. Ahí es donde está pasando. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. También Daniel 12, versículo 4 dice, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hace otra referencia del tiempo del fin en el versículo 9, estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero aquí Daniel sí tuvo la visión de ver este tiempo. Pero muy acertadamente, Daniel está conectando el tiempo de los macabeos, que es el tiempo que estamos estudiando, pero la razón es obvia. La razón de estudiar a los macabeos es obvia, es porque es cabalmente este tiempo que nosotros estamos viviendo. Versículo 9 dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, eso es lo que yo quería conectar. Acabamos en otro estudio que tenemos aquí en Guatemala de terminar de estudiar el libro de Daniel. Yo voy a poner la cita del estudio o la dirección del estudio de los videos en la descripción de este video para los que estén interesados en ver el estudio de Daniel. Y eso yo quería conectarlo con esta historia de los macabeos, para que nosotros conectemos bien con ella. Y un versículo más en Daniel 10:14 dice, he venido para darte a conocer qué sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Y así seguimos con la historia de los macabeos. La historia de los macabeos sigue describiendo los hechos que sucedieron antes de esa abominación desoladora de la época de ellos. Entonces, aquí en esta historia, como leímos, como Daniel iba describiendo, surge la forma en que Dios separa a sus dos grupos, su grupo de ovejas y como decía, y su grupo de cabros. Entonces, sigamos adelante con la historia de Macabeos, ahora que ya estamos conectados con Daniel y con nuestros días. Muy bien, en la historia que traíamos, aquí tengo atrás a los Macabeos, a la familia de Matatías, y dice, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, salió de Jerusalén y fue a establecerse a Modín. Tenía 5 hijos, Juan, Simón, Judas, llamado Macabeo, Eleazar y Jonatán. Judas Macabeo tenía como apodo el martillo. De hecho, Macabeo quiere decir martillo. Y hay muchas explicaciones, hay 3 por lo menos. Una que tiene que ver con un acrónimo, otra que tiene que ver con que Macabeo tenía su cara una forma de martillo,
y por eso le decían el martillo. La cosa es que terminó con ese nombre, Macabeo, y esa es la razón. Bueno, al ver las impiedades que se cometían en Judá, en Jerusalén, Matatías exclamó: ¡ay de mí! ¿Para esto he nacido? ¿Para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de mi ciudad santa? Su templo está envilecido. Los objetos que eran su gloria fueron llevados como botín. Sus hijos masacrados en las plazas, sus jóvenes pasados a filo de espada enemiga. Ahí está nuestro santuario, nuestro honor, nuestro orgullo, convertido en un desierto y profanado por los paganos. Ya no vale la pena seguir viviendo. Así, Matatías y sus hijos se rasgaron sus vestiduras, se pusieron un sayal, que son vestimentas rústicas, y se lamentaron amargamente. Entonces, los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre con autoridad. Aquí vienen los reyes a sobornar a esta familia. Precisamente como les está ofreciendo dinero. Ven, te ofrezco una buena posición, buen dinero, y te va a ir bien. Vas a estar muy bien económicamente, bla, 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 bla. ¿Suena eso como para nuestros días? Totalmente. Muy bien, tú eres un jefe ilustre con autoridad. Sé el primero en acercarte a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones. Esto es algo de todas las naciones, ¿verdad? O sea, ven, sé parte de este movimiento mundial. Sé uno de nuestros CEOs. Sé uno de nuestros grandes gerentes, de nuestras grandes empresas. Ven y te compran, ¿verdad? Y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y gratificados con plata y oro y numerosos regalos. Suena irresistible. Un buen puesto, vacaciones pagadas, cruceros, relojes buenos, fiestas, lociones excelentes. ¿Sonará eso como en nuestra época? Matatías respondió en alta voz: aunque todas las naciones obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos fieles al pacto de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. Nosotros no acataremos las órdenes del rey desviándonos ni a derecha ni a izquierda. Un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modín, conforme al decreto del rey. Uno se vendió y tuvo la osadía de ir a hacer un sacrificio que le estaban ofreciendo a la familia de Matatías. ¿Y qué sucedió? Matatías se enardeció de celo y se estremeció sus entrañas, dejándose llevar por una justa indignación, se abalanzó y lo degolló sobre el altar. Ahí mismo mató al delegado real que obligaba a ofrecer los sacrificios, y destruyó el altar. Así manifestó su ley, su celo por la ley, como lo había hecho Pinjas con Zimri, hijo de Salú. Aquí, cabal, cuando uno va leyendo las escrituras piensa eso. Zimri, cuando estaban las moabitas llegan y seducen al pueblo de Israel.
y los israelitas van y se meten con las mujeres y tienen relaciones con ellas. Y este es Simri, mejor dicho, Pinjas o Finés, se enardeció y agarró una lanza y mató a un príncipe de Israel que se había acostado con una mujer, y en el mero acto a los dos los atravesó con la misma lanza. Y también me recordó a Josué cuando él dice, mi casa y yo serviremos a Dios. Ahora, son dichos muy románticos que nosotros usamos. Ay, sí, nosotros queremos servir a Dios, pero no queremos servir al pacto de Dios, a la Torá, que ese es lo que hemos venido hablando desde hace un tiempo atrás. Cuando yo digo eso, es algo que la Torá es la palabra de Él, es su palabra, la que Él ha escrito, la que Él nos ha dado, la que ha sostenido toda la historia, por lo menos la mitad de la historia de la Biblia, incluyendo la vida de los apóstoles y a Jesús mismo. Yeshua solo citó el Antiguo Testamento y la Torá, nada más. Nunca hizo referencias a nada más. Y los apóstoles igual. Todas sus referencias son ahí, ¿verdad? Son de esa escritura. Por eso puse lo del reloj al principio, de las agujas que van una para un lado y otra para otro. Porque la forma en que nosotros hemos entendido la historia es al revés. Y se nos ha engañado a que dejemos el pacto, abandonemos el pacto. Y eso es precisamente lo que Daniel está diciendo. Tengan cuidado, porque van a ser engañados para que dejen el pacto de nuestros padres. Ese es el espíritu del anticristo. Precisamente ese es el Cristo. Ahí radica. Muchos lo abandonarán. Muchos lo abandonarán. Y esa es la parte que yo estoy animándoles. Y cuando yo digo Torah, no estoy diciendo abandonen el cristianismo y sométanse al judaísmo, porque de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de yo tomar en serio a Dios, ir a las Escrituras y abrazarlas para mí, porque yo he leído, porque yo las he estudiado, no porque me las han contado, ni que me han dicho y me han advertido. Cuidadito, no te metas a eso. Esos son tales por cuales. Engaño, engaño, engaño. ¿Cómo uno no es engañado cuando uno va a las Escrituras? Y yo les animo a que lo hagan. Pídanle a Dios revelación y vayan. Sigamos con nuestra historia. Luego gritó con todas sus fuerzas, después de haber degollado a este traidor judío que hizo un sacrificio en contra de Dios. Imagínense, Nadab y Abiú alabando a Dios, cometieron el error de darle a Dios lo que ellos querían darle, cuando Dios no se los había ordenado. Ese fue el error. ¿Y qué pasó? Murieron. Ay, si es que es un Dios muy castigador, dicen. Es que no lo conocen, porque no conocen las Escrituras, y no es esa la intención. Y este hombre se enardeció tanto que con toda su fuerza gritó: todo el que sienta celo por la ley y que quiera manifestarse fiel al pacto, que me siga. Dejándolo todo,
él y sus hijos huyeron hacia las montañas. Y aquí comienza una de las historias militares más impresionantes de la historia. Gente que ha estudiado en West Point. Yo hubiera querido, pero no lo hice. O sea, yo quise ser militar. Pero en West Point, donde se estudian las mayores estrategias militares que hay, estas son de las estrategias que ellos estudian para hacer guerra. Y precisamente aquí está un grupo que se va, ¿a dónde? A las montañas a hacer guerra rural, no urbana. Y estos son los primeros que hacen esto, los macabeos. Entonces muchos judíos se fueron al desierto porque la desgracia se había desencadenado sobre ellos. Los funcionarios del rey y la guarnición que residía en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que algunos hombres, infringiendo la orden del rey, se habían ocultado en el desierto. Un fuerte contingente salió a perseguirlos y logró alcanzarlos. Los cercaron y se dispusieron para atacarlos. Era un día sábado, un Shabbat. Y les dijeron: cumplan la orden del rey y salvarán sus vidas. Y ellos dijeron: no saldremos ni obedeceremos la orden real, profanando así el sábado. Inmediatamente los atacaron y ellos no se defendieron, ni siquiera arrojándoles piedras. Muramos, decían, manteniendo su integridad. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos hacen perecer injustamente. Fueron atacados en pleno Shabbat, en pleno sábado, y perecieron los hombres con las mujeres, sus hijos y el ganado, y era un total de 1000 personas. Ahí murieron este montón de personas que no quisieron someterse a la amenaza del rey. Muy bien. Al enterarse de lo ocurrido, Matatías y sus amigos se lamentaron amargamente por las víctimas y dijeron: si todos nos comportamos como nuestros hermanos, no peleamos contra esta gente en defensa de nuestras vidas y de nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Hagamos frente a todo el que venga a atacarnos en día sábado para no morir como nuestros hermanos en sus refugios. Entonces se les unió un grupo de hombres valientes de Israel, todos ellos sinceramente fieles a la ley. También se les unieron y les presentaron su ayuda a todos los que querían escapar de la opresión. Formaron una fuerza armada que comenzó a descargar su ira contra los pecadores, su furor contra los impíos. Los demás tuvieron que salvarse huyendo de las naciones extranjeras. Matatías y sus adeptos corrieron al país, destruyendo altares, circuncidando por fuerza a los niños incircuncisos que hallaron en el territorio de Israel. Persiguieron a los arrogantes y la campaña dio buenos resultados. Es impresionante, porque ellos dijeron: si nosotros nos quedamos sin hacer nada, nos van a matar. Y eso es precisamente lo que hoy en día está pasando. Se han promulgado leyes que están destruyendo las sociedades. Leyes ineptas, leyes que en la vida se habían vivido,
la historia del hombre no ha vivido lo que nosotros estamos viviendo. Leyes contrarias a la conducta moral, humana, universalmente e históricamente hablando. Se ha tenido la osadía de cambiarlo, de irrespetar a Dios. ¿Y qué hace la gente? Agarran sus espadas, van y dicen, no, no nos vamos a dejar, y van a pelear como los macabeos. No, están haciendo eso. Y yo no estoy promoviendo eso tampoco. Pero sí levantarse con nuestras fuerzas, con nuestras oraciones, con nuestras oposiciones, manifestaciones que nos estamos oponiendo, que no vamos a aceptar pacíficamente. Acuérdense que estamos contra las mismas huestes espirituales de todas las épocas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Ese es el escenario principal. Ese es el escenario principal en el que no estamos, porque si en ese escenario estuviéramos, la historia fuera diferente. Las manifestaciones se harían. Y hay resistencia. Sí hay resistencia. Algunos hacen resistencia. Pero la mayoría están sobornados con teléfonos, tecnología, juegos, en ese sentido. Cuando la vida de Matatías llegaba a su fin, le dijo a sus hijos: ahora reina la insolencia, el ultraje, es tiempo de perturbación y de furor desencadenado. Entonces, casi que eso es como que eso es lo que estamos viviendo hoy. Yo acabo de tener una plática con mi hijo diciéndole lo mismo. Estamos viviendo estos tiempos pero hijo, hay que agarrarse. No importa si te sobornan, no aceptes. Esos son mis consejos. El punto es que estamos viviendo lo mismo. Ahora reina la insolencia, el ultraje, es tiempo de perturbación y el furor está desencadenado. Por tanto, hijos míos, ardan de celo por la ley, por el pacto de nuestros padres. ¿Acaso Abraham no fue hallado fiel en la prueba y por eso Dios lo contó entre los justos? José en el momento de la angustia observó la ley y así llegó a ser señor de Egipto. Pinhas, nuestro padre, por su ardiente celo recibió pacto de sacerdocio eterno. Josué, por haber cumplido la palabra de Dios, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por haber dado testimonio ante la asamblea, recibió herencia. ¿Alguien tiene un micrófono? Sí, no, qué feo. ¿Alguien se le Uy, están peleando. Muy bien. Sigamos adelante, perdón por la interrupción, pero esta es una clase abierta. Sigamos adelante. Josué, por haber cumplido la palabra de Dios, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por haber dado testimonio.
ante la asamblea recibió una herencia en el país. David, por su piedad, heredó un trono para siempre. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado en el cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber confiado en Dios, fueron salvados de la llama. Daniel, por su integridad, fue librado de las fauces de los leones. No teman las amenazas de un hombre. No teman las amenazas de un hombre pecador. No teman las amenazas de un hombre pecador, porque su gloria se acabará en podredumbre y gusanos. Hoy es exaltado y mañana desaparece, porque habrá vuelto al polvo de donde vino y sus proyectos quedarán frustrados. Hijos míos, sean valientes, manténganse firmes en el cumplimiento de la ley. Ahí tienen a Simeón, su hermano. Yo sé que es hombre sensato, escúchenlo siempre y hará las veces de padre. Que sea Judas el jefe del ejército y dirija la guerra contra sus extranjeros. Él los bendijo y fue a reunirse con sus padres. Matatías murió en el año 146. Todo Israel hizo duelo por él. Y aquí es donde empieza la nueva etapa, ¿verdad? Esto es tan cierto y tan fuerte. Estos son los días que nosotros estamos viviendo. No hay que ceder al soborno, no hay que ceder a faltar a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y básicamente es lo que el padre, lo que Matatías le dijo a sus hijos, que no cedieran y que fueran aguerridos y que fueran temerosos de Dios. Y básicamente aquí es donde se ven dos cosas. El Espíritu de Dios operando a través de sus hijos que quieren abrazar y mantener el pacto con Dios, y el espíritu del anticristo que quiere que abandonen ese pacto. ¿Por qué? Porque al abandonar el pacto perdemos. Así ha sido. Entonces aquí empieza una lucha, pero esa lucha que van a librar no es cualquier lucha. Hay una situación problemática con este tipo de milicia que no se puede aplicar en las aulas de las Fuerzas Armadas. Hay un Dios detrás operando. Eso es importante en esta lucha que se ve. Judas, el hijo de Matatías, su hijo tomó su lugar Judas llamado Macabeo, se ciñó sus armas de guerra, libró batallas, protegiendo al ejército con espada. Fue como un león por sus hazañas, persiguió a los impíos y entregó las llamas a los perturbadores de su pueblo. Los mató, todos los que traicionaban, él se encargó de ellos, los entregó a las llamas. Apolonio reunió muchos paganos y gente de Samaria para hacer guerra contra Israel. Al enterarse, Judas salió a su encuentro, lo derrotó y lo mató. Muchos sucumbieron, a los demás se dieron a la fuga. Judas se quedó con la espada de Apolonio y desde entonces combatió con ella. Serón, el capitán del ejército de Siria, al saber esto, pensó:
Voy a hacerme famoso y a cubrirme de gloria en todo el reino, atacando a Judas y a sus secuaces que intentan despreciar la orden del rey. Se lanzó contra los israelitas cuando se acercó a la subida de Bet-Jorón. Judas lo enfrentó con pocos hombres. Al ver el ejército dijeron a Judas: Judas, ¿cómo siendo nosotros tan pocos podremos combatir una multitud tan poderosa? Precisamente eso es lo que no hace ecuación. Como un puñado de gente se está enfrentando a un ejército muy organizado, con armas muchísimo mejor, más sofisticadas, gente entrenada en la guerra, y cómo esta gente, siendo tan pocos, se enfrentaron a ellos. Judas le respondió: es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos, y al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. La victoria en el combate no depende de la cantidad de tropas, sino de la fuerza que viene del cielo. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro que no tiene sentido. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Nuestra lucha viene del cielo. Y este es el ánimo que esta gente está dando. A mí me impresiona mucho el espíritu que hay detrás de las escrituras. Y yo me pregunto por qué este libro no es parte de la Biblia, cuando sí es parte de la Biblia católica, es parte de la Biblia ortodoxa cristiana. Pero es un libro judío, sus autores son judíos. No es parte del canon judío tampoco, ni es parte del canon de la Biblia cristiana protestante. Pero ahí se ven cosas impresionantes. Y, bueno, sigamos adelante. Ellos nos atacan para exterminarnos y nuestras mujeres y a nuestros hijos, para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo. Apenas terminó de hablar, se lanzó sobre el enemigo y Serón fue aplastado con sus ejércitos. Los persiguieron por la pendiente de Bet-Jorón hasta la llanura y murieron unos 800 hombres. Los demás huyeron al país de los filisteos. Judá y sus hermanos comenzaron a ser temidos y el pánico se extendió por las naciones vecinas. Su fama llegó a los oídos del rey y por todas partes comentaban la batalla de Judas. El rey Antíoco se enfureció y reunió las fuerzas de su reino. Abrió su tesoro y pagó a las tropas el sueldo de un año para atacarlos. El hombre Antíoco, ese hombre tan despreciable que hablaba Daniel, se llenó de miedo. ¿Y qué hizo? Pagó. Pagó dinero para sobornar. Pagó el sueldo a los mercenarios para que pelearan de su lado. El dinero del tesoro era escaso. Se había pagado tanta gente que se le acabó. Temió que no le alcanzara, como otras veces, para gastos y regalos que solía hacer espléndidamente, superando los reyes que lo habían precedido. Y esa es la forma
en las que en las tinieblas van resolviendo la situación, pagando dinero, ofreciendo dinero, que se va pudriendo y va a terminar en el hoyo. Pero esa es la forma como el anticristo, el espíritu del anticristo, va comprando a la gente que no abraza el pacto de Dios. Sigamos, preocupado resolvió a ir a Persia, porque se le acabó el dinero, a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir más dinero. Dejó a cargo a Lisias, miembro de la nobleza y de la estirpe real. Le confió a su hijo Antíoco con la mitad de sus tropas y los elefantes, ordenándole destruir y aplastar Israel y lo que aún quedaba de Jerusalén, hasta borrar su recuerdo. Debía establecer extranjeros y repartir entre ellos las tierras. Antíoco, con la mitad de su ejército, partió de Antioquía al atravesar el Éufrates, recorrió las provincias de la meseta. Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeo, a Nicanor, a Gorgias, a los amigos del rey, y los envió con 40,000 soldados y 7,000 jinetes para invadir el territorio de Judá y lo arrasaran, como había ordenado el rey. Partieron con todo su ejército y acamparon cerca de Maús. Al enterarse de su llegada, los mercaderes de la región se presentaron en el campamento con plata y oro, con cadenas para llevar como esclavos a los israelitas, con un contingente de Siria y de los filisteos. Judas y sus hermanos dijeron: libremos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por él y por el santuario. Se prepararon a combatir. Jerusalén estaba deshabitada, nadie entraba ni salía, el santuario había sido pisoteado, los extranjeros ocupaban la ciudadela convertida en albergue para los paganos. Ayunaron, se esparcieron cenizas sobre cabezas y rasgaron sus vestiduras. Abrieron el libro de la ley, trajeron las vestiduras sacerdotales, las primicias, los diezmos, levantaron su voz hacia el cielo diciendo: ¿qué haremos con estos? ¿A dónde los llevamos? ¿A dónde los llevaremos? Tu santuario ha sido profanado, tus sacerdotes están de luto. Aún están los paganos aliados contra nosotros para matarnos. Aliados contra nosotros para matarnos. ¿Cómo podremos hacerles frente si tú no vienes a nuestra ayuda? Aquí están clamándole a Dios: Señor, ayúdanos. No podemos contra esto. Necesitamos de ti. Sonaron las trompetas. Lanzaron grandes alaridos. Judas puso oficiales al frente del ejército, jefes de 1,000, de 100, de 50, de 10 hombres. Luego avanzó con el ejército y acampó al sur de Maús. Judas les dijo: cíñanse las armas y estén preparados para mañana al amanecer para atacar a estos paganos que se han levantado contra nosotros a fin de destruirnos y al santuario. Es preferible para nosotros morir en el combate que ver las desgracias de nuestra nación y del santuario. Y aquí viene la decisión que tomaron. Se cumplirá lo que el cielo disponga. Básicamente lo que dijeron es: no está en nuestras manos, no podemos contra ellos. Literalmente aquí lo que tiene que pasar es que Dios haga su voluntad. Ellos no eran comparables, eran pocos, tenían menos y se lanzaron contra ellos. Gorgias con 5,000 hombres y 1,000 jinetes atacaron de noche a los judíos. Judas salió con los soldados para derrotar al ejército real, mientras el resto de las tropas estaban dispersadas fuera del campamento. Gorgias no los encontró y los buscó en las montañas, pensando que se habían huido.
Al rayar el alba, al amanecer, Judas apareció en la llanura con 3,000 hombres mal armados. Judas dijo a sus hombres: no teman a esa muchedumbre, ni se asusten. Recuerden cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con un ejército. La misma situación. Estamos contra la pared. No hay escape. Nos van a aplastar. ¿Qué dijeron? Invoquemos al cielo para que tenga piedad de nosotros y se acuerde del pacto que hizo con nuestros padres. Así reconocerán todas las naciones que hay alguien que libera y salva a Israel. Los hombres de Judas hicieron sonar las trompetas, entraron en combate. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura, y los que habían quedado rezagados cayeron al filo de espada. Judas dijo al pueblo: no tengan avidez por el botín, nos espera otra batalla. Apenas Judas terminó de hablar, se asomó por las montañas un destacamento enemigo. Ellos vieron que los suyos habían huido y que el campamento había sido incendiado, porque el humo ponía de manifiesto lo que había sucedido, y se llenaron de espanto. Y todos huyeron al país de los filisteos. Recogieron gran cantidad de oro y plata, telas de púrpura y violeta, marina y muchas otras riquezas, y cantaban y bendecían al cielo, porque es bueno, porque es eterno su amor. Israel obtuvo aquel día una gran victoria. Cuando Lisias supo lo que había sucedido, quedó consternado y abatido, y al año siguiente Lisias reunió 70,000 hombres y a 5,000 jinetes para combatir contra los judíos. Judas le salió al encuentro con 10,000 hombres, y al ver que aquel poderoso ejército, hizo esta oración: bendito seas, Salvador de Israel, que aplastaste la soberbia del gigante por la mano de tu servidor David, y entregaste al ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Entrega así este ejército en mano de tu pueblo Israel. Infúndeles miedo. Quiebra la audacia que le da su fuerza, y que se conmuevan por su derrota. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que te canten himnos de alabanza todos los que conocen tu nombre. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta oración! ¡Qué impresionante! Porque ellos saben que ellos no pueden. Y están totalmente, es gente que totalmente está dependiendo de Dios, no de sus recursos, no de lo que tienen, sino de Dios, que hay un ejército detrás de ellos, en sus espaldas, que es el que está haciendo la batalla para ir ganando todas estas batallas. Es impresionante lo que esta gente hizo. Cuando se enfrentaron, cayeron unos 5,000. Se fueron contra el ejército de Lisias y volvió a Antioquía, donde reclutó mercenarios con la intención de regresar a Judea con fuerzas más numerosas. Judas y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos han sido aplastados, subamos a purificar el santuario y a celebrar su dedicación. Subieron al monte de Sión, vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas completamente quemadas, las malezas crecidas en los atrios como en un bosque o en una montaña, y las salas destruidas. Rasgaron sus vestiduras, hicieron duelo, se cubrieron la cabeza con ceniza y cayeron rostro a tierra. Luego, una señal dada por las trompetas, alzaron sus gritos al cielo. Judas ordenó a unos hombres que combatieran a los que estaban en la ciudadela hasta terminar la purificación del santuario.
Eligió sacerdotes irreprochables, fieles a la ley, que purificaron el santuario y llevaron piedras contaminadas a un lugar impuro. Esto es impresionante. Es increíble. Ellos van y encuentran el templo destruido, profanado, desacrado. Fueron al altar de holocaustos, que había sido donde habían sacrificado cerdos, y lo que hicieron fue destruirlo. Arrancaron esas piedras y volvieron a construir otro para volver a levantar el templo. Es impresionante esto. Demolieron el altar para que no fuera un motivo de oprobio y depositaron sus piedras sobre la montaña del templo en un lugar conveniente. Recogieron piedras sin tallar, como lo prescribe la ley, y erigieron un nuevo altar, igual que el anterior. Repararon el santuario y el interior del templo y consagraron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelero, el altar de los inciensos y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar, encendieron las lámparas del candelabro que comenzaron a brillar en el templo. Pusieron los panes sobre la mesa y colgaron las cortinas y concluyeron la obra que habían emprendido. Y esta es la parte que es impresionante. El día 25 del 9º mes, es el 9º mes, el mes que estaba hablando hoy al principio, llamado Kislev, del año 148, se levantaron y ofrecieron sacrificios sobre el nuevo altar de holocaustos que habían erigido. Este fue dedicado con cantos, cítaras, arpas, címbalos, justamente en el mes y en el mismo día que los paganos lo habían profanado. Todo el pueblo cayó con el rostro a tierra y adoraron y bendijeron al cielo, que les había dado la victoria. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de acción de gracias. Judas con sus hermanos y la asamblea de Israel determinaron que cada año, a su debido tiempo, y durante 8 días, a contar del 25 del mes, de 9º mes, Kislev, se celebrara con júbilo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Esta es una historia muy impresionante. Aquí apenas esta es la mitad de la historia. Porque aquí el ejército de Israel al mando de Judas Macabeo y de sus hermanos hicieron guerra que ganaron de una forma sobrenatural. Y esto es lo que es mucho más impresionante. A mí me impresiona sobremanera cómo Dios una y otra vez defiende al pueblo de Israel. Y estoy hablando de esta historia, de los macabeos, pero también historias recientes, la historia de la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur, la guerra de 1967, cuando tomaron Jerusalén. Y cómo en cada una de esas guerras, y la guerra de la independencia, cómo en cada una de esas guerras, Dios interviene. Eso solo pasa con un pueblo. Yo he leído
artículos de Gaza, del estrecho de Gaza, donde ellos tiran 600 cohetes y ninguno cae. O sea, ha pasado que no caen. Los comentarios de los de Gaza, que por supuesto no son publicados por los medios, dicen, es que su Dios está de su lado. Su Dios desvía los cohetes. ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo? ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo? Hemos llegado a los días que Daniel nos ha dicho. Hoy en día estamos en la misma situación, enfrentando situaciones que parecen inalcanzables. Cuando los gobiernos están promulgando leyes que nos están obligando a negar a Dios. Pero nosotros abrazamos el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, con Moisés. El pacto que ha mantenido a Israel vivo a través de la historia. Ese es el que sigue. Vamos a terminar aquí esta parte y vamos a continuar la otra semana viendo algunas de las batallas, porque aquí ya tomaron el bastión más importante, el templo, Jerusalén. Judas y sus hermanos logran conquistar este templo, pero falta el resto de la batalla. Y vamos a seguir hablando de cómo todo esto tiene similitud con nuestros días. Cómo el espíritu del anticristo, que este hombre perverso, que se llama Antíoco IV en la época de los macabeos, protagoniza ese escenario del anticristo. Cómo es derrotado. Y esas es precisamente las cosas que nosotros tenemos que ir viendo. Cómo Dios funciona. Cómo Dios elige a su gente. Cómo Dios llena a su gente con su fuego y su corazón de poder resistir a las tinieblas. Y esa batalla solo se gana sobrenaturalmente. Y esa es la parte genial de esta historia. Les bendigo y les espero la otra semana en a misma hora para ver lo que continúa de la historia de los macabeos.